día. Vamos a continuar con el avance de asignatura, pero antes vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto el día de ayer. Hemos indicado, por ejemplo, que las enzimas que son utilizadas en la práctica clínica son muy importantes debido a que son capaces de manera general de diagnosticar cierto tipo de lesiones. Dame un minuto. No me digas ejemplos de enzimas, sino en qué casos generales. ¿Qué sería ese caso concreto? ¿Por qué habría la elevación de esta enzima? ¿Qué lesión se produciría? ¿Qué tipo de lesión sería esa? ¿En qué situaciones? En una radiomiólisis, un infarto agudo de miocardio. Ya, vuelvo a repetir, no me interesa eso. En esas situaciones... Proliferación celular. Proliferación necrosis. celular. Muy bien. 1, 2. Señorita. No me interesa la enzima. Ya, de manera fisiológica. 2, 3. En procesos obstructivos canaliculares. 3. Muy bien, se quedan los 3. Menor degradación no celular de la enzima, menor catabolismo de la enzima. Muy bien. 4. Joven. Señorita. Señorita. Perdón. Fisiológicamente ya lo ha dicho. Consumo de fármacos. Igual ya sería fisiológico. ¿Sí? Alcohol, fármacos, ya lo hemos mencionado. ¿Qué más? Tal vez lo más importante queda. Usted ha levantado la mano antes. No fisiológica. Incremento de la permeabilidad o muerte celular. ¿Sí? Entonces se quedan los síntomas. ¿Sí? Esas son las principales causas de aumento de las enzimas en circulación sanguínea. Muy bien. Bueno, si hablamos de localizaciones, prácticamente se encuentran en toda la célula, en el citoplasma, en la mitocondria, en el núcleo, en los lisosomas, en los ribosomas, en la membrana citoplasmática, y cada una obviamente va a ser liberada a circulación sanguínea dependiendo del tipo de lesión. Muy bien. Doctora, una duda que me quedó ayer. En procesos cancerígenos iba a haber un incremento de enzimas, ¿verdad? Sí. Eso, me quedaba duda nomás. Sí, proliferación celular. Y aquí habíamos visto proliferación celular, cáncer, metástasis, ¿sí? Linfomas, tumores, todo lo que sean procesos neoplásicos. Sí, aumenta. Muy bien. Entonces vamos a comenzar ahora con las enzimas pancreáticas. Aquí tenemos, primero, el páncreas, ustedes saben que es un órgano que se encarga de producir, tiene dos funciones, hay lo que se llama el páncreas endocrino y el páncreas exócrino. Ustedes saben que el páncreas endocrino, ¿dónde nos hemos quedado? Aquí, señorita. ¿De qué se encarga el páncreas endocrino? De secretar hormonas que se van a producir en el interior del cuerpo. Muy bien, ¿qué hormonas principalmente? La amilasa pancreática. No, esa no es hormona. No, ¿hormonas? Hormonas. Las células alfa que van a ser del ¿qué se llama? Glucagón, las células beta que van a ser de la insulina. De la insulina, listo. Entonces, páncreas endocrino. Y tiene otra función, te quedas. Y otra función que es el páncreas exócrino, que es la que se va a encargar de la liberación, de la síntesis, primero
y luego de la liberación de enzimas. Y la mayor parte de estas enzimas son enzimas digestivas y son las que vamos a estudiar ahora, porque a la insulina ya la conocemos, al glucagón ya lo conocemos. Entonces ahora vamos a hablar de las enzimas pancreáticas, páncreas exócrino. Entonces, 3 o 4 enzimas que son tal vez las más usadas en el diagnóstico clínico, aunque alguna de ellas es poco usada, ¿sí? Tenemos a la amilasa, a la lipasa, la tripsina o el tripsinógeno, dependiendo si estamos hablando, ¿qué significa tripsinógeno? ¿Qué forma de la enzima es el tripsinógeno? Ya estábamos viniendo hacia este lado, ¿sí? Cuando tiene la terminación ógeno, significa que está inactiva. Inactiva. Se trata de una enzima inactiva. La terminación ógeno significa inactiva. Se queda también, señorita. ¿Sí? Y finalmente tenemos a la elastasa 1 fecal. Estas 4 enzimas son utilizadas para el diagnóstico de lesiones pancreáticas. ¿Por qué? Porque se sintetizan en el páncreas. La menos utilizada para determinar las lesiones del páncreas exocrino, estamos hablando de páncreas exocrino, porque para páncreas endocrino, insulina y glucagón. ¿Sí? Entonces es la menos utilizada clínicamente. De estas 4, las que más se utilizan son obviamente la amilasa y la lipasa. Podemos ver aquí un pequeño resumen, se origina en los acinos pancreáticos, ¿sí? Pero la amilasa tiene además síntesis en otros tipos de células fuera del páncreas, mientras que la lipasa es exclusivamente pancreática. La utilidad diagnóstica tiene una elevación rápida, mientras que la lipasa se eleva más lentamente. Vamos a ver cuál es la cinética enzimática de cada una de ellas. ¿Sí? Comentarios: no es específica del páncreas, por lo que aumenta en otro tipo de lesiones. En cambio, esta, si bien se eleva un poco más tarde, pero permanece también elevada por más tiempo, lo que hace que estas enzimas, la amilasa, sea sensible y la lipasa sea específica. Joven, ¿qué es la sensibilidad? ¿Cuántas veces se puede repetir un resultado? ¿Qué es la sensibilidad? Tú ya tienes tu calificación. La capacidad de dar falsos. No, es la capacidad de... Descarte. No, esa es la utilidad clínica. ¿Qué es la sensibilidad de una prueba de laboratorio? Esa es la definición. La sensibilidad es la capacidad de una prueba de dar positivo si el paciente está enfermo, pero tiene un problema, lo que usted ha dicho. Ese es el problema. Tiene un problema que nos da falsos positivos. Y en este caso concreto, la amilasa es sensible. Si hay pancreatitis, va a dar positivo. Pero si hay parotiditis, va a dar positivo sin pancreatitis. A eso se refiere con falsos positivos. ¿Sí? En cambio, la lipasa, vamos a ver que es una prueba más específica. ¿Por qué? Porque solamente se sintetiza en el páncreas. O sea, la que se eleva solo se sintetiza en el páncreas. Muy bien. Entonces, vamos a hablar ahora de la amilasa. La amilasa es una pequeña enzima. Al ser enzima, tiene una estructura proteica. Está formada por aminoácidos y estos aminoácidos se van a enroscar sobre sí mismo, adoptando estructuras primarias, obviamente, secundarias, principalmente en alfa hélice, y terciaria. Tiene estructura terciaria. Entonces aquí podemos ver principalmente alfa hélices,
aunque también hay alguna que otra hoja plegada beta. De manera genérica presenta dos isoenzimas, la isoenzima P, que es la pancreática, y la isoenzima S, que si bien proviene de la glándula salival, es la isoenzima que se encuentra en órganos o en células extrapancreáticas. Entonces tenemos dos, elaborada por las glándulas salivales, tenemos la isoenzima S, y las glándulas acinares del páncreas, la isoenzima P. También se sintetiza en menor cantidad en el intestino, en los ovarios, trompas de falopio, testículos y pulmón. Entonces, como pueden observar, obviamente son cantidades mucho más pequeñas, pero también lesiones en estos tipos de células van a provocar su elevación. ¿Qué función tiene? La función es comenzar a degradar la salival, los hidratos de carbono provenientes de la dieta. Pero la salival, más que degradar los hidratos de carbono que provienen de la dieta, porque ¿cuánto tiempo está el alimento en la boca? Segundos. ¿Sí? Segundos. A veces no llega ni siquiera a un minuto. Entonces es muy poco tiempo para que la amilasa se encargue de degradar estos hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque después deglutimos, pasa al estómago, cambia el pH y la amilasa salival se desnaturaliza. ¿Sí? ¿Qué es la desnaturalización de una proteína? Cuando pierde su función fisiológica, excepto la nutritiva. Entonces eso es lo que va a suceder. La amilasa se va a desnaturalizar, se queda también un poco. ¿Sí? Entonces, ¿para qué sirve la amilasa salival? Para limpiar los restos de alimentos que hubiesen quedado retenidos entre los dientes. Esa es su función principal, la limpieza de los dientes y de la boca. Muy bien. ¿Qué pasa con la amilasa pancreática? La destrucción de las células acinares del páncreas o la obstrucción del conducto pancreático va a provocar que la amilasa pase a circulación sanguínea. Entonces aquí tenemos dos causas de elevación: lesión de la célula o obstrucción del conducto pancreático. Entonces, ¿cuál es la cinética de la amilasa? La amilasa comienza a elevarse rápidamente, se eleva entre la tercera y la sexta hora. Alguna literatura dice que puede elevarse, incluso si es que se trata de un problema pancreático, hasta 12 horas después de iniciada la sintomatología. Sí, pero lo común es que si hay una pancreatitis o una obstrucción en el conducto pancreático, la elevación se produzca entre las 3 y las 6 horas de iniciada la sintomatología. Alcance 3 a 6 horas. Alcance su pico máximo entre las 12 y las 24 horas y regrese a valores de referencia entre el tercer a quinto día después de iniciada la sintomatología pancreática. La sintomatología pancreática es muy característica, es dolor abdominal. La literatura dice que es insoportable. Gracias a Dios yo nunca he tenido problemas pancreáticos, o sea que no cede a analgésicos habituales, o sea, matecitos o un analgésico común puede mitigar, bajar un poco el dolor, pero no lo corta. Pero la característica es periumbilical, alrededor del
ombligo e irradiado en cinturón hacia la espalda. Entonces, esa es la característica del dolor de la pancreatitis. Muy bien. Entonces se eleva entre las 3 y las 6 horas, alcanza su pico máximo alrededor de las 12 a 24 horas y regresa a valores de referencia entre el tercer y quinto día, 72 horas aproximadamente. ¿Por qué? Por lo que habíamos mencionado ayer. Es una enzima pequeña, no necesita ser metabolizada en el hígado y simplemente se filtra y se elimina vía renal. Entonces, si el riñón funciona adecuadamente, este va a ser el comportamiento de la amilasa. Por lo tanto, ¿para qué sirve la amilasa? Para el diagnóstico de la pancreatitis aguda. Es muy importante que se cuantifique la amilasa en cualquier sospecha de patologías de abdomen aguda. Siempre se pide amilasa. En el 80% de las pancreatitis agudas, este va a ser el comportamiento de la amilasa. En los pseudoquistes, en los abscesos, en los carcinomas o traumas pancreáticos, ¿cuál creen que va a ser el comportamiento? Un aumento. ¿Qué va a pasar en los quistes, en los abscesos, en el cáncer de páncreas? ¿Cómo va a ser el comportamiento de la amilasa pancreática? Va a estar elevada porque Va a estar elevada. ¿Y qué más? Obviamente, todo esto es lesión pancreática. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo voy a diferenciar un cáncer de páncreas, por ejemplo, de una pancreatitis aguda? ¿Perdón? Más marcadores, de acuerdo, pero ¿qué más? ¿Qué va a haber en el cáncer de páncreas? Proliferación. Entonces, a diferencia de la pancreatitis, en el cáncer, en los pseudoquistes, en los abscesos, en los traumas pancreáticos, la amilasa sube, tal vez no tan rápidamente, pero no desciende. Va a seguir subiendo, va a seguir subiendo. Menos rápidamente, pero sí se va a mantener muy elevada por mucho tiempo, más de 7 días. Entonces ahí estamos pensando en ¿qué? En un proceso neoplásico. ¿Por qué? Porque hay proliferación celular. Y en la proliferación celular cada vez van a haber más células. Entonces lo que vamos a tener son aumentos no tan significativos, pero constantes. ¿Qué pasa con el embarazo ectópico? Habíamos indicado que son varios trompas de falopio. hay amilasa también en las trompas de falopio. Entonces, si es que hay una ruptura de un embarazo ectópico, un embarazo que no ha sido bien anidado, pues obviamente también vamos a tener una elevación de la amilasa. Pero en este caso va a ser amilasa de las trompas de falopio. ¿Sí? La elevación, como está en mucha menor cantidad en estas localizaciones fuera del páncreas, con excepción de la saliva, entonces la elevación también va a ser menor. Vamos a tener una elevación menor. Obviamente, no podemos utilizar como único marcador a la amilasa, ¿sí? Y no nos olvidemos de la clínica del paciente. Entonces, importante. ¿Qué pasa con la amilasa salival?
La amilasa salival habitualmente no es empleada para el diagnóstico de parotiditis, porque la glándula salival cuando se inflama es la parótida, ¿verdad? Las glándulas parótidas, y cuando se inflama nos va a dar parotiditis o paperas. En las paperas vamos a tener elevación de amilasa salival. Habitualmente no se cuantifica la amilasa salival. ¿Por qué? Porque las paperas no necesitan de exámenes de laboratorio para diagnosticarlas. La clínica y la exploración física son suficientes para diagnosticar paperas. Entonces no se emplea. ¿Cuándo vamos a utilizar amilasa salival? Cuando el paciente que tiene papera es un paciente joven, porque las paperas son habituales durante la infancia, ¿sí? Y ahí no tienen mayor problema. El problema es después de la pubertad. ¿Por qué? Porque generalmente en los varones se complica con orquitis. ¿Y qué es la orquitis? La inflamación a nivel de los testículos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que los pacientes varones pueden desarrollar esterilidad. Y en las mujeres también se complica, y se complica con mastitis, que es la inflamación a nivel de la glándula mamaria. Entonces, ahí es cuando vamos a utilizar la amilasa salival, ¿sí? Para en este tipo de pacientes que pudiesen haberse complicado en las paperas. Muy bien. Como la amilasa tiene ese comportamiento, y lamentablemente, sobre todo en nuestro medio, no todos los pacientes cuentan con seguro médico. Entonces, ¿qué significa? Que al paciente le cuesta dinero ir al médico y hacerse los exámenes de laboratorio. Entonces, lamentablemente, los pacientes no acuden al médico apenas comienza la sintomatología. Y muchos pacientes acuden 2, 3, 4 días después, porque si el dolor es insoportable y no cede habitualmente a los analgésicos comunes, entonces el paciente al final va al médico. Pero ¿cuál es el problema? Que la cinética de la amilasa es ese. Comienza a elevarse rápido, alcanza su pico máximo y comienza a eliminarse por la orina. Entonces, si el paciente no va al médico antes de los 3 días, la amilasa ya puede estar dentro de valores de referencia. Y eso no significa que el paciente se haya curado. La pancreatitis sigue. El problema es que la amilasa subió, alcanzó su pico máximo y comenzó a eliminarse por la orina. Entonces, ¿qué puedo hacer? Muy fácil. Si ya no la encuentro en la sangre, busquémosla en la orina. Entonces, es muy importante en el diagnóstico de pancreatitis amilasemia y amilasuria, que sería la amilasa urinaria, ¿sí? Entonces, en la orina, los niveles de amilasa van a permanecer elevados por más de 4 días. Y su dosificación se realiza en orina de tiempo predeterminado. Ya hemos visto cuando utilizamos orinas de tiempo predeterminado o cómo se recolectan. Se utilizan para cuantificar algo. La que generalmente se utiliza es la de 24 horas. Quiere decir que se va a reunir orina durante 24 horas. En la vejiga, imposible. Sabemos que para reunir orina de 24 horas se desecha el primer chorro. Hoy día voy a reunir orina de 24 horas. Despierto y voy al baño y boto esa primera orina y me fijo qué hora es, 6:30 de la mañana.
Entonces, a partir de este momento que he vaciado mi vejiga, se está formando orina nueva en mi vejiga. Y cada que yo quiera orinar en un frasco. ¿Hasta cuándo? Hasta mañana a las 6:30 de la mañana. La primera orina de hoy la desecho porque es orina de ayer. No sé a qué hora he comenzado a reunirle mi vejiga. Entonces es desde ese momento en el que vacío mi vejiga que empiezo a reunir orina nueva. Hasta mañana, 6:30 de la mañana. Para esta determinación, orina de 24 horas, el paciente por ahí se me muere. Entonces, con orina de 6 horas es suficiente. Pedimos al paciente que recuerde a qué hora ha orinado, porque uno generalmente tiene una hora aproximada, ¿verdad? Entonces vamos a suponer más o menos entre 6:30 y 7, allá. ¿No ha vuelto a orinar desde ese momento? No. 7 de la mañana, 8, 9, 10, 11, 12, 1 de la tarde, recién puede orinar en un frasco. Bueno, ese es un decir. Si quiere ir al baño, ya le damos el frasco. ¿Sí? Las veces hasta que sea la 1 de la tarde. Entonces, esa es orina de 6 horas de tiempo predeterminado. Muy bien. Y finalmente hay una patología. En realidad no es patología, es un estado que se llama la macroamilasemia. ¿Sí? ¿A qué se referirá? ¿Qué significará macroamilasemia? ¿Quién me puede decir? Levante la mano. ¿Dónde? No. En la sangre. En la sangre. Macro, grande. Amilasa, hemia. La amilasa va a adoptar un tamaño más grande en circulación sanguínea. En circulación sanguínea. ¿Por qué va a adoptar un tamaño más grande? Porque la amilasa tiene la capacidad de unirse a las inmunoglobulinas, a la IgA y a la IgG, pero en forma monomérica, porque no nos olvidemos que la IgA monomérica está en circulación sanguínea y la dimérica está en secreciones. Entonces se une a la IgA o a la IgG monomérica. Y esto va a evitar que la amilasa sea filtrada, porque fisiológicamente las inmunoglobulinas no se filtran. Entonces tampoco se va a filtrar la amilasa. Es un hallazgo de laboratorio. No hay síntomas. No hay síntomas. Y por eso les decía, no es una patología, es un estado, es una situación fisiológica, pero en la que se va a tener amilasa elevada. Entonces, ¿cómo voy a diagnosticar que no es un problema de pancreatitis? Piensen lógicamente. Porque va a estar normal, solo va a estar grande. No, va a estar elevada. Va a ser más. ¿Perdón? ¿Qué pasa en la orina? No se va a encontrar amilasa en la orina. ¿Qué más? No va a tener síntomas de pancreatitis. Y no hay daño renal, porque no nos olvidemos que también en la insuficiencia renal vamos a tener elevación de la amilasa. Otro tipo de alteraciones que no sean pancreáticas de la amilasa. En la parotiditis, ya hemos dicho, en las papelas, la inflamación de las glándulas salivares va a provocar liberación de amilasa salival, la isoenzima S, hacia el torrente sanguíneo. No implica afectación pancreática, ya lo hemos explicado.
¿Qué pasa con la obstrucción intestinal provocada por isquemia o necrosis de la mucosa intestinal? ¿Qué van a provocar? Pueden causar liberación de amilasa intestinal o pancreática, que ha sido liberada hacia el intestino por el páncreas y que como consecuencia de la obstrucción va a ser reabsorbida hacia la circulación sanguínea. En la úlcera péptica perforada, la inflamación peritoneal va a provocar irritación pancreática secundaria o reabsorción peritoneal. Entonces, esto va a provocar, como hay una lesión, hay una úlcera, entonces más fácil que la amilasa regrese a circulación sanguínea. En el embarazo ectópico, ya les había explicado, la ruptura del embarazo ectópico, la inflamación va a estimular la producción y reabsorción de amilasa desde el líquido peritoneal al plasma. Insuficiencia renal crónica, disminución de la excreción renal de amilasa y lo que va a provocar acúmulo en el plasma, especialmente de la amilasa pancreática. No indica daño pancreático. La cetoacidosis diabética tiene una elevación multifactorial. Posible hipoperfusión pancreática, estrés metabólico e insuficiencia renal funcional. Vamos a ver que una de las complicaciones crónicas de la diabetes es el problema a nivel de los riñones, ¿sí? Entonces va a provocar un aumento de la amilasa sin pancreatitis, pero también va a estar elevada la lipasa. Eso vamos a ver después. Y aquí está la macroamilasemia. Se van a formar complejos inmunológicos de amilasa con IgA o con IgG. Moléculas grandes que no van a ser filtradas por el riñón, lo que va a provocar acúmulo en circulación sanguínea persistente, con amilasa elevada, sin patología pancreática. Se confirma por electrolito o test de aclaramiento renal de la amilasa. Hay que controlar aquí sí en 24 horas qué cantidad de amilasa está siendo filtrada. Y hay que compararla con la cantidad de amilasa en circulación sanguínea. Entonces, estas son las causas extrapancreáticas de aumento de la amilasa. Muy bien. La lipasa, mucho más fácil, mucho más rápido. ¿Por qué? Porque si bien hay tres lipasas, la lipasa pancreática, la lipasa de las células adiposas y la lipasa intestinal, la única que tiene valor diagnóstico, que se libera y que se sintetiza en gran cantidad es la pancreática, por lo tanto las otras no tienen valor diagnóstico. Entonces la lipasa es muy importante en el diagnóstico y evolución de la pancreatitis aguda. Y fíjense que nunca he usado la palabra crónica. Siempre es pancreatitis aguda, siempre. Es producida por las células acinares del páncreas y va a ser vertida al duodeno con el jugo pancreático. Igual que la amilasa, exactamente igual. ¿Qué función tiene? Diferente. Hidroliza los lípidos presentes en el tubo digestivo y que provienen con la dieta. Es más específica, pero menos sensible que la amilasa. Ya hemos explicado por qué la amilasa es sensible, por qué la lipasa es específica, porque solo proviene del páncreas. Entonces, si hay lesión del páncreas, la lipasa va a estar elevada. Si no hay lesión del páncreas, la lipasa va a ser normal.
Por eso la especificidad es la propiedad que tiene una prueba de dar negativo si el paciente está sano. Si no hay lesión en el páncreas, la lipasa no se altera. ¿Qué pasa con los valores? Inicio se eleva mucho más tarde, entre las 12 y las 48 horas. Cuando la amilasa está en su pico máximo, la lipasa recién está comenzando a liberarse. Alcanza su pico máximo a los 4 días, cuando prácticamente ya no hay amilasa, y regresa a la normalidad hasta en 14 días. Depende de cuánto se ha elevado para que regrese a la normalidad más o menos rápido. Entonces, si es que nosotros tenemos, vamos a pasarnos a esto, ¿sí? Aquí tenemos la amilasa, se eleva rápidamente, mientras que la lipasa comienza a elevarse más lentamente, pero también se mantiene por más tiempo elevada, siempre en pancreatitis aguda. Entonces, si el paciente va al médico antes de las 24 horas con amilasa elevada, el diagnóstico es pancreatitis aguda. Si va después de los 3 días con lipasa elevada, el diagnóstico es pancreatitis aguda. Lo ideal es que vaya entre las 12 y las 72 horas. Entonces ahí vamos a tener las 2 enzimas elevadas. Y aquí tenemos un resumen de las 2 enzimas. Tipo de enzima: amilasa o lipasa. Esta es glucolítica, esta es lipolítica. Tiene una vida media en circulación sanguínea de 12 a 18 horas. Esta de 24 a 48 horas. Por eso es que una se elimina más rápido que la otra. Elevación en la pancreatitis, sí, pero menos específica. Sí, más específica es más, esta sería más sensible y esta sería más específica, o directamente sensible y específica. Tiempo de elevación: 3 a 6 horas después del inicio de los síntomas, 12 a 48 horas después del inicio de los síntomas. Pico: 12 a 24 horas, 4 días. Duración en circulación sanguínea: 3 a 5 días, 7 a 14 días. Otras causas de elevación: muchas. Parotiditis, problemas renales, embarazos ectópicos. Entonces, muchas. Renal, parótidas, mucho menos comunes. ¿Por qué? Porque tendría que haber algún problema a nivel de las células adiposas, que es la otra lipasa, o problemas a nivel intestinal, que tenemos una lipasa intestinal. Método de diagnóstico preferido: complementario. Quiere decir que no puede ir sola la amilasa. Preferida, la lipasa se prefiere cuantificar cuando hay sospecha de pancreatitis aguda. Lo ideal, pedir 3. ¿Cuáles serían las 3? Amilasa, lipasa y amilasa urinaria. La amilasa urinaria. Ahí no hay lugar a dudas. Si ya no está la amilasa en circulación sanguínea, va a estar en orina. ¿Está comprendido? Fácil el diagnóstico de pancreatitis. No nos olvidemos de los tiempos. La cinética enzimática es muy importante. Muy bien. Para el jueves, función hepática. Enzimas utilizadas para el diagnóstico de lesiones hepáticas.
Les voy a preguntar y ya les estoy avisando. Ya hemos hablado de varias pruebas que sirven para el diagnóstico de lesiones hepáticas. Revisen cuáles eran porque les voy a preguntar. Que serían, no, todavía eso no hemos visto, eso recién vamos a ver. No son enzimas. No son enzimas. Porque las enzimas recién las vamos a ver. ¿Sí? Pero ya hemos hablado de otras determinaciones que son importantes en el diagnóstico de enfermedades hepáticas. Muy bien, vámonos.